Si les dijera que todo ser humano posee un poder para crear realidades, detener conflictos, proteger su propio bienestar y mejorar el bienestar de la sociedad, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por ese poder? Seguro que bastante. Pues bien, ese poder del que les hablo es la facultad del lenguaje y la capacidad de expresarnos y comunicarnos con los demás seres humanos. En el colegio se aprende a escribir y a entender el código del lenguaje, pero desgraciadamente todavía estamos muy lejos de adquirir unas habilidades sociales eficaces para conseguir objetivos más allá de lo meramente productivo y usar esta capacidad de comunicación para generar un bienestar personal y social. No sé si les ha pasado, pero a veces personas de nuestro entorno se alejan de nosotros y viceversa por no saber comunicarnos correctamente. Esto puede suceder en un entorno laboral, familiar o de ocio, dependiendo de en qué entorno suceda, puede tener unas consecuencias u otras, desde perder un trabajo, generar una ruptura familiar o verse rechazado en las relaciones sociales en general. Por eso quiero centrarme en varios aspectos de la comunicación a tener en cuenta. Saber comunicarnos en distintas situaciones, dependiendo del lugar, del entorno donde estamos, con quién nos relacionamos, saber interpretar ese rol que cumplimos en cada momento. No es lo mismo hablar con tu hijo que hablar con un policía, ¿no? Entonces hablamos dependiendo de la persona, del lugar donde nos encontramos, de manera diferente. Es importante saber diferenciar las situaciones y el contexto donde nos encontramos. Y también es importante tener en cuenta el estado de ánimo de las personas con las que hablamos y un montón de factores más. Porque comunicarse de forma asertiva no es una tarea fácil. La manera en que nos comunicamos puede llegar de forma distorsionada al receptor del mensaje por falta de recursos lingüísticos o quizá por un contenido del mensaje pobre, superficial, sobrecargado, en fin, un montón de variantes que pueden dificultar la comunicación. Existen muchos aspectos que definen el tipo de comunicación, pero más allá de buscar definiciones de libro, he decidido simplemente observar lo que percibo en mi entorno en el día a día y explicarlo con mis propias palabras. Y de lo que me he dado cuenta es de que cometemos varios errores en la comunicación que van ligados al carácter de cada persona. Si nuestra parte egocéntrica aparece, puede que nos expresemos en un tono de voz más elevado, que nos cueste escuchar a la otra persona y no dejemos que se exprese, al pensar que solo nuestra información tiene valor, no dando lugar a una escucha activa. En la escucha activa desarrollamos la capacidad de escuchar atendiendo exclusivamente a la información que recibimos, sin ruido mental ni prejuicios. Por eso es importante expresarnos dejando espacio para que la otra persona se exprese. Luego está la comunicación comparativa, en la que nuestro ego opera a través de la envidia. Quizá dejamos a la otra persona hablar e incluso hacemos preguntas, pero no por empatía y cuidado hacia la persona, sino para compararnos con ella y entrar en modo competición. ¿Qué tiene o deja de tener? ¿Qué logros ha conseguido y en qué ha fracasado? Etcétera. No quiero decir que tengamos que dejar de preguntar a las personas qué tal les va la vida, ni que dejemos de contar acerca de nosotros ni de lo que estamos orgullosos o no. Es más bien saber a quién abrimos nuestro corazón y a quién nuestra vida no le importa en absoluto. A veces estas situaciones nos pueden volver personas tímidas y poco comunicativas, que sería caer en otro error, el de evitar el daño evitando la exposición al daño. De esta manera también perderíamos muchas oportunidades a la hora de relacionarnos. Otro error importante es el de no saber decir que no. Esto se debe al miedo que nos genera la supuesta reacción de la otra persona ante nuestra negativa, pero sin embargo es preferible perder amistades tóxicas que ceder a sus caprichos y manipulaciones por los que de verdad nos veremos perjudicados. El siguiente error es el de tergiversar la realidad sobre lo que ha dicho la otra persona. A veces nuestro ego no quiere perder la razón e inventa afirmaciones que asignamos a la otra persona aunque no sean ciertas. Estas son algunas de las observaciones que hago en cuanto a cómo nos comunicamos. Puede que detectemos estas actitudes en personas que apreciamos y amamos, pero en vez de darles la espalda, lo mejor que podemos hacer es intentar ayudarles, escuchándoles, dándoles algún consejo en el caso de que estén receptivos, ser afectivos o incluso, en algunos casos, tomar distancia. Puede ser lo que necesiten esas personas, porque muchas veces aprendemos los seres humanos de la soledad, de tiempo con nosotros mismos. Para conseguir cohesión en nuestras relaciones es importante ser sinceros y decir lo que pensamos de la mejor manera, pensando en cómo se sentirá la otra persona. Por eso debemos escoger las palabras adecuadas y cuidar las formas. Pero es importante exponer nuestros pensamientos en lugar de no hacerlo por miedo a la confrontación. También es muy importante saber poner límites cuando alguien se toma demasiada confianza y nos trata de manera inadecuada.
A veces hay que decir que por favor deje de hablarnos o tratarnos de determinada manera. Y exigir al menos el mismo respeto en nuestras relaciones que el que estamos dispuestos a ofrecer. Ser conscientes de que no existe nadie 100% asertivo nos ayuda a conocernos mejor, a perdonar y a pedir perdón. Estas dos decisiones son fuentes de acción muy poderosas para unir a las personas. Pero toda esta psicología, ¿qué tiene que ver con Dios y la Biblia?, se preguntarán. En realidad, la comunicación está presente en la naturaleza, es vital para la reproducción de las especies, por ejemplo. Y en la Biblia aparece de comienzo a fin. Dios se comunica con el ser humano ya que venimos de él. Estamos hechos a imagen y semejanza. Y lo demuestra encarnándose en Cristo. Nos enseña a comunicarnos y a respetarnos entre nosotros para vivir mejor, en paz y en respeto mutuo. Desde los 10 mandamientos hasta el libro de Proverbios, culminando en las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia trata de relaciones entre personas, de castigar lo que es injusto, entendiendo que el castigo es el resultado de la maldad del ser humano al servicio de la ignorancia. Y para salir de esta espiral legalista de juicio y castigo, Dios muere de forma visible en la persona de Jesús para que nosotros no tengamos que pagar por la culpa debido a la ignorancia que habita en nuestra naturaleza humana. Pero después de morir resucita en gloria y nosotros con él, a través de este nuevo pacto. En el jardín del Edén había 2 árboles, el del conocimiento, del bien y del mal, y otro árbol diferente que era el árbol de la vida. Jesús es este último árbol, y a través de creer que Él nos escogió como herederos de su reino, vencemos con Él no solo a la maldad que es el fruto de la ignorancia que genera ley y muerte, sino también a las limitaciones terrenales y materiales que nos gobiernan, pues ante todo nos creó libres.